Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback. El ritmo sinérgico de las noticias, el ritmo sinérgico de los cambios competitivos, económicos y socioculturales, y bueno, lo planteamos acá con todos los actores de la economía y de la política. En el programa del día de hoy, muy bien, todos ustedes están viendo, a ver, ¿cómo puedo decir? La confrontación, las diferencias que hay en la Cámara de Diputados y mientras tanto, en senadores, y mientras tanto, los dirigentes políticos avanzan en sus campañas y tenemos dos deadlines, septiembre y octubre. Y por otro lado, ustedes, desde su casa lo que quieren ver es, bueno, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va la economía? El país tiene salida, hay escenarios, hay sectores que pueden marcar una proactividad para que cambiemos este eje de debate, de ajuste, de ingresos, de impuestos, de reformas. Todo eso es la propuesta que tenemos acá en Feedback. Ahora les voy presentando los entrevistados del día de hoy. A mi derecha lo tenemos al diputado Martín Maqueira, que es vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles. Martín, muchas gracias por que estés acá. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bien, y un analista político. Vamos a comenzar por lo general. Comenzamos con Gonzalo Taboada, que es politólogo y director de la sastrería, ¿no? La sastrería, que estás trabajando con Raúl Timerman, ¿no? Con Raúl Timerman y con Juan Carlos Malagoli. Bien. Bien, escenario político. ¿Cómo podemos hacer un corte transversal? Porque si nos metemos en la rosca del día a día, bueno, de los vetos de Javier Milei, uno salió bien, el resto salieron mal, y sin embargo se lo ve que Javier Milei avanza. Entonces la primera pregunta que te digo es un error o es un acierto que Javier Milei, a pesar de los obstáculos, en los obstáculos también tenemos que pensar, bueno, un tema que hubo con el fentanilo, pero no porque sea de Javier Milei, sino que corresponde a distintas gestiones históricamente, pero que tiene que sortear una serie de obstáculos que de pronto en el primer año no los tenía. A pesar de todo, ¿sigue con mucho empuje? Sí, sigue con mucho empuje y sigue siendo el protagonista, evidentemente, de la política argentina. Si vemos que en Argentina un día parece un año, lo que falta de hoy hasta las elecciones del 26 de octubre habilitan un montón de etapas donde el gobierno va a ser absolutamente el protagonista e incluso en momentos donde le pueda llegar a ir mal, va a ser el protagonista en relación a cómo va a abordar esos escenarios negativos. En el corto plazo, que es lo que estamos viviendo hoy por hoy, están las votaciones en el Congreso, que claramente en función de una representación baja que tiene de diputados propios y también de diputados de alianzas electorales también, que se ha nutrido mucho ahora en función del cierre de alianzas para la elección del 26 de octubre, hace que tenga un corto plazo negativo, un mediano plazo muy probablemente también negativo con las elecciones de Corrientes, que se definirán también en septiembre, porque el balotaje de Corrientes se va a definir el 21 de septiembre. Entonces ya me dejas con la ansiedad. ¿Y la de Buenos Aires qué pasa? Y la de septiembre, de 7 de septiembre, muy probablemente sea una elección donde el peronismo vaya a tener el mejor resultado del año en función de entender que el 26 de octubre va a tener una elección con menor capacidad electoral que la del 7 de septiembre. O sea que ya anticipás que septiembre va a ser un número más favorable que octubre para Fuerza Patria. Para Fuerza Patria, la única manera de que haya una chance de que haya octubre tiene que haber septiembre. Y si no hay septiembre, octubre no va a haber chances. Bien. Hacemos un corte ahora, vamos a hablar de... Justo es un diputado que participó, que vino de la Cámara de Diputados acá al programa, pero ¿sabes qué? Te voy a cambiar el eje. ¿Por qué te cambio el eje? Porque la gente que sigue este programa le interesa a los sectores, así como estuvimos con referentes del sector minero, referentes del sector energético, y bueno, como vicepresidente de la Comisión de Energía. ¿Qué escenarios futurables, es muy técnico, de un futuro probable podés ver en materia energética? Ya mencionamos el tema, bueno, la posibilidad, o no, la factibilidad, la realidad de tener superávit con la exportación de gas. Pero, ¿qué nuevas propuestas, qué nuevos proyectos se plantean para que, bueno, el sector energético termine en algún momento equiparando en la balanza de pagos al sector agropecuario?
Bueno, podemos hablar también de un corto, mediano y largo plazo, como hablaban recién en la política, claro, sí. Después estamos muy técnicos con el programa de televisión, ¿eh? Sí, estamos muy técnicos con el programa de televisión. Sí. En el corto plazo, claramente hidrocarburos, gas y petróleo, recién lo decías, tenemos la posibilidad, hoy ya tenemos la balanza comercial es superavitaria. Ya a junio de este año era 500 millones de dólares más que el año pasado, sí. Y posiblemente se termine duplicando. Hay que ver el precio del petróleo, que bajó un poco y eso complica un poco la rentabilidad es menor, entonces la inversión... ¿Te puedo interrumpir ahí? Justo que dijiste, el precio del petróleo bajó un poco. ¿La guerra influyó positivo o negativamente? La guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania influyó positivamente en su momento en lo que fue el gas, pero las trabas impositivas de Trump, el reciente, digamos, ¿no? En abril de este año, influyó negativamente en el precio del petróleo. Okay. Entonces la guerra, la pandemia, ¿te acordás que fue todo muy entrelazado? Hizo que el gas explotara, digamos, ¿no? El precio, sobre todo el GNL. ¿Por qué? Porque Rusia exportaba gas a Europa y Europa dijo, no, a los rusos le cortamos el gas porque están invadiendo Europa, entonces tengo que buscar gas de otro lado. Bueno, buscar gas de otro lado es caro porque es con barcos y GNL. Entonces eso hizo subir mucho el precio del gas. Hoy ya bajó a precios razonables, pero muy competitivos para la Argentina, o competitivos mejor dicho, ¿no? Argentina tiene en el corto plazo una posibilidad real de exportar gas natural licuado. O sea, el gas natural que ahí vemos que se saca de las formaciones de vaca muerta, poder licuefaccionarlo, mejor dicho, que es básicamente enfriarlo mucho para que se pueda trasladar. ¿Se comprime? Exactamente, se comprime y puedo ponerlo en los distintos mercados del mundo. Seguramente Europa, pero también Asia, también Estados Unidos por el cambio de estacionalidad entre el norte y el sur. Es temporada contra temporada. Exactamente. ¿Ocurre lo mismo, sí? Ocurre lo mismo porque, igual que en Argentina, digamos, consumimos mucho más gas en invierno. En invierno, por eso. Exactamente. Pero digamos, en cuanto a la balanza de pagos, ¿ocurre esa ecuación? Ocurre esa ecuación y Argentina tiene esa posibilidad de poder en invierno utilizar su gas natural, también exportando, ¿no? Porque las chances son gigantes, se puede duplicar la producción en 4 o 5 años de gas natural. Entonces hay mucho potencial en el corto plazo para el gas y el petróleo ya es hoy una realidad. Estamos exportando y produciendo petróleo con récord de hace 20 años que no teníamos. Todavía no tenemos el récord del 96, 97, que casi se llegó a 1 millón de barriles, pero en el 2030 se va a llegar y ya estamos exportando y generando muchas divisas. 10.000 millones de dólares son los números de exportación, lo que aporta el sector de hidrocarburos. ¿Fecha? Hoy ya estamos 9.500, digamos, ¿no? Proyección 30.000 millones en el 2030. Bien. Y 1 millón de barriles. Estamos hablando ahora de gas y petróleo. Tenés una perlita ahí, pero deja el título y voy a la parte política y cerramos con... ¿La perlita cuál es? Perfecto. Yo, a ver, te cuento, voy a Brasil y de pronto veo un montón de, yo le digo ventiladores gigantes, de molinos de energía eólica. ¿Va por ahí? Va por ahí, exactamente. En instantes lo ampliamos. Con marco regulatorio, ¿no? Con marco regulatorio, por supuesto. Bien, perfecto. Sí, y hablando, bueno, vieron, la propuesta es escenarios para que vean más allá de lo que pasa en el día a día, que no nos tapemos con las noticias del día a día, pero también hay que conocerlas. ¿Qué se define en octubre? Ahí tenemos me refiero, diputados, ¿qué se define en el mes de octubre? Técnicamente, la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 de la Cámara de Senado. Tenemos ahí la fotografía para verlo. Y muy probablemente, bueno, acá tenemos la cantidad de fuerzas entre las que se va a repartir los diputados en cada una de las provincias. A ver si lo podemos ver en el final. Hay un escenario donde en muchas provincias se va a repartir entre 2 fuerzas, se va a polarizar la elección. A ver, yo estoy mirando acá en color rojo. Si en color rojo, provincia de Buenos Aires dice 4 fuerzas o más. Es la única provincia donde va a haber más de 4 fuerzas que puedan llegar a cosechar diputados. En las demás, en las verdes, son solamente 3 fuerzas y en las amarillas se va a polarizar. Muy probablemente entre el oficialismo local y el gobierno nacional. Bien, ya que planteaste esto, que me vino bárbaro ¿sabes por qué me vino bárbaro? Digo, bueno, estamos hablando de, hoy por hoy, se está dando en el mundo y en la República Argentina la polarización. 4 fuerzas o más. ¿Hay ganadores y perdedores cuando hay 4 fuerzas o más?
Claramente las dos primeras son las ganadoras porque muy probablemente se lleven la mayor cantidad de diputados, como va a pasar en la provincia de Buenos Aires. ¿Las dos primeras va a ser Pareto? ¿Se llevan el 80%? Tranquilamente. Si ¿Sí? pensamos que hay una elección muy probablemente rondando en un empate en los 40 puntos entre el peronismo, Fuerza Patria y La Libertad Avanza. ¿Ves? Ese número están manejándolo Pensamos que con ese grado de aproximación. va a ser muy polarizada la elección en la provincia de Buenos Aires, lo cual hace que se divida entre pocos. Y eso va a también ser lo que va a marcar muy probablemente la próxima composición del Congreso, sobre todo en diputados, donde va a haber dos grandes bloques, el del peronismo y el del gobierno nacional, de La Libertad Avanza, y un espacio en el medio de votos oscilantes que nosotros determinamos, según su conducta, que va a achicarse muchísimo. Pensá que el 60% de lo que nosotros consideramos votos oscilantes se renueva en octubre. Bien, esos votos oscilantes y la participación de esta agrupación de gobernadores, me refiero a la fuerza de la provincia. Mira, muy probablemente, como dijo Cristina antes de la elección del 2023, hablando de que se iba a dividir en tercios, muy probablemente la lógica de los tercios se vuelva a recomponer de cara al 2027. Con este reseteo. 2027. No ahora. No ahora, pero ahora es el germen de ese nuevo tercio. El nuevo tercio se va a componer con los provincialismos, con los gobernadores. Pregunta, si el provincialismo tiene el 2%, ¿tiene alguna esperanza de volver a pelear al 27%? Pero es que muchos provincialismos son muy potentes electoralmente. Pensá que tenés el grito federal como un primer intento de organización de gobernadores. Totalmente, sí. Pullaron con la provincia de Santa Fe, va a ser potente electoralmente. Ignacio Torres en la provincia de Chubut, también. Yarlora en la provincia de Córdoba, más allá de que pueda llegar a tener difícil ganar la elección, también va a ser relevante. Y si hablamos de provincialismos por fuera de lo que es este grito federal, Rolo Figueroa en Neuquén, Bere Tilnec en Río Negro. Sí. Hay mucha fuerza de los gobernadores que hoy por hoy están sueltos, pero que si llegan a tener una postura conjunta, se pueden volver un tercio más que relevante y ese nuevo tercio que va a disputar la política de cara al 2027. Bien. Me quedé pensando, pero me quedan 4.000 preguntas y el programa, los tiempos son breves, pero está muy bueno el planteo de escenarios. Bueno, dijimos la perlita en materia de oportunidades en el sector energético. Bueno, también hablábamos del corto plazo del petróleo, el mediano plazo del gas licuándolo y el largo plazo, estamos hablando del 2035, la Argentina tiene mucho potencial para generar hidrógeno de bajas emisiones a partir del gas, con lo cual usaríamos nuestro recurso. O sea, a partir del gas, el hidrógeno. A partir del gas, claro, capturando carbono, ahí vemos una buena imagen de eso. Pero a ver, a mí, que no entiendo, y la gente que está viendo, bueno, me interesa esto. ¿Qué relación hay entre el hidrógeno y los paneles? Exactamente. Sí. Se puede hacer a partir de gas, como te decía, hidrógeno renovable a partir de molinos de viento, a partir de paneles solares. ¿Cómo? Vos necesitas para hacer hidrógeno, el hidrógeno viene del agua, es H2O, con lo cual esa molécula vos tenés que romperla y poder sacar el hidrógeno, y para sacar el hidrógeno se utiliza un hidrolizador, que es básicamente una máquina que separa el oxígeno del hidrógeno del agua. Bien, para eso necesitas mucha energía. Si vos lo haces con energía renovable, vos lo que vas a tener es un hidrógeno que le vas a poder vender a mercados del mundo como europeo, que son muy exigentes ambientalmente, y que va a poder suplir, esa es la novedad del hidrógeno, los combustibles sintéticos, es decir, el combustible líquido que usamos, la nafta, el gasoil. Bueno, hay potencial para que los autos dentro de 10 años, ya hay prototipos, ¿no? Pero dentro de 10 años puedas tener una matriz de hidrógeno que no genere dióxido de carbono. Entonces ese es el potencial que tiene el hidrógeno. Y la otra novedad es que lo podés trasladar. El gas natural... ¿es trasladable? El gas natural es difícil de trasladar porque lo que hablamos hoy, ¿no? Vos tenés que licuarlo, que es muy caro, y todavía necesitas barcos muy grandes para licuar una pequeña cantidad. El hidrógeno vos lo podrías trasladar transformándolo en amoníaco, que es otro gas que necesita menos recursos y presión. Menos espacio. Exactamente, y menos espacio. Con lo cual, Argentina tiene mucho potencial para eso. Para eso estamos trabajando en el Congreso en un marco regulatorio del hidrógeno, que todos los partidos han tenido esta iniciativa y eso es bueno. O sea, ¿no va a haber brecha ahí? No creo que haya brecha porque han firmado este proyecto 50 diputados de todos los bloques. Bien. De Unión por la Patria, del PRO, de La Libertad Avanza, del Radicalismo, de Hacemos Coalición Federal, de todos los bloques de la Cámara. Estamos
finalizando, digamos, la parte técnica del proyecto y es posible que de acá al próximo mes podamos dictaminar en la Comisión de Energía y de Presupuesto para poder llevarlo a recinto. ¿Qué dice? Ya un anteproyecto. Ya hubo varios proyectos, pero ya estamos trabajando en algo concreto. En el definitivo. ¿Qué dice la ley? Un marco regulatorio, estabilidad tributaria por 30 años, establece la certificación, establece las distintas metodologías que tiene un marco regulatorio para poder impulsar ese vector energético, pero además arma un RIGI de 5 años de ingreso, que es lo que necesita el sector para poder arrancar. Estamos hablando a partir del 2030. La etapa de instalación y crecimiento demora 5 años. Sí, es larga. Sí. Es larga. O sea, de lenta maduración, quería decir. Sí, por eso te hablo de largo plazo. El hidrógeno se habla mucho, digamos, hay exageradas. ¿No es un placebo el tema del hidrógeno? No, yo creo que va a funcionar, pero hay que tener esa cautela de no decir que mañana vamos a usar el hidrógeno. La demanda de hidrógeno en Europa lo va a empezar a comprar en principio a partir del 2030. Pero ya empezaron ahora a hacer algunos contratos. Por eso es importante hoy tener esa ley y también tener otra ley que la estamos presentando, que es la renovación de la Ley de Energías Renovables, que es una ley que funcionó muy bien, que logramos un 17% de nuestra matriz eléctrica renovable, el objetivo era el 20%, y que se vence este año. Lo que hablamos con las cámaras, con el gobierno también y con las distintas provincias es renovar por 20 años la estabilidad tributaria. Bien, ahí. Eso lo que va a dar es la posibilidad de que ya el sector no necesite una promoción, sino que solo sea la oferta y demanda de los industriales que quieren tener, o porque es más económico, o porque es ambientalmente mejor, en su red y en la energía que usan, que sea de origen renovable, que puedan ese sector tener la tranquilidad que no le van a poner un impuesto al viento, como ya había anunciado en su momento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lo mismo para vos, muchas gracias. Señores, no se vayan, que en instantes vamos a tener a un referente, un industrial del interior del país que vino especialmente acá para contarnos, bueno, toda la realidad, ¿no? Toda la realidad de un sector tan sensible como es el sector plástico y la importancia que tiene la economía circular. En instantes, acá, en Feedback. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Bueno, señores, como planteamos en la apertura del programa, en esta sección donde están los referentes del sector empresario y profesional, los emprendedores, las pymes en nuestro país que generan mano de obra, y me parece muy importante en el día de hoy, ya lo estamos viendo en pantalla, y ahí lo tenemos a Leonardo Tolosa, socio gerente de Leo Film, bueno, donde es un modelo emprendedor, un modelo que ha crecido, hipercompetitivo, y que nos están marcando una visión desde el interior del país, de la provincia de Entre Ríos, y es muy probable que si yo le digo que viene de Paraná me vaya a corregir. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué contás? Hola, buenas tardes, Gustavo. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. De La Roque. De La Roque, bueno. De La Roque, un pueblo del sur entrerriano, de 7.000 habitantes, a 230 kilómetros de la capital. Sí. Estratégicamente muy bien ubicado, cerca de la República Oriental del Uruguay, cerca de Rosario, y bueno, desde ahí venimos. Bien. Decir La Roque, ¿cuánto personal tienen ustedes? Y mirá, nosotros en nuestra planta aproximadamente 65 empleados. 65 Discúlpame, empleados. segunda pregunta, para esto parece un interrogatorio. Sí. ¿Qué población tiene La Roque?
7.000 aproximados. O sea que ustedes proveen el 1% de la mano de obra, o sea, no de la mano de obra que sería porque hay jubilados, chicos, niños y demás. El 1% de la población total trabaja en tu empresa. Exactamente, exactamente. Bien, ahora sí, si le pedimos acá a la productora, si podemos ver imágenes, ¿qué hacen ustedes? Mirá, nuestra empresa nació allá por el año 92. Nosotros nos dedicamos a la recuperación de residuos plásticos, a la extrusión de film y a impresión y confección. También fabricamos polipropileno para la industria textil, para la industria alimenticia y bueno, hoy hacemos foco en la economía circular, en reciclar todos los plásticos. O sea, vos reciclás, o sea, haces un proceso de reciclado muy importante, ¿no? Exactamente, nosotros almacenamos todo lo que son los hilo bolsa, que también tenemos gente por fuera de la empresa que se dedica a cargar los hilo bolsa que están en los campos y me los traen, nosotros se los compramos, Sí. O sea que también eso es una fuente de trabajo para la gente ahí de la zona, que nos traen los productos, nosotros los reciclamos y con eso hacemos nuestra propia materia prima. Bien. Que ahí estás viendo film rojo, verde, por ejemplo, el rojo es patológico para los hospitales, Sí. eso se hace también del reciclado. El film negro, que es la bolsa de basura, que bueno, que la usa todos los habitantes, digamos, que bueno, que con su Sí, desperdicio, obviamente, con sus cuestiones. Y la parte verde, la parte de los parques, o sea, todo es... Cada color identifica... exactamente, pero bueno, básicamente hacemos nuestra propia materia prima y el excedente de materia prima lo vendemos a nuestros colegas también. Ahora, discúlpame, mirá qué importante que vos hables del reciclado, porque viste que desde algunos medios se quiere instalar como algo negativo el plástico y que es un producto 100% reciclable, ¿no es cierto? Cuando de pronto uno dice, bueno, reemplacémoslo por el papel. Y si te dan una comida, por ejemplo, una pizza con un papel, ese papel no se puede reciclar, hay que tirarlo, ¿no? Y lo que implica reemplazar por el papel, me imagino, con la tala de árboles. O sea, si hay una conciencia de economía circular, considero yo, quiero saber tu punto de vista, que es un producto noble. Mirá, te la hago corta. Nosotros hace 3 años fuimos a una feria a Alemania, que ahí vine muy sorprendido. Eran 17 pabellones. De los 17 pabellones, 10 pabellones eran todo reciclado. Sí. O sea, en Alemania le dan más importancia a una industria que usa productos reciclados que virgen. Bien. Es más, no hay mucha diferencia entre un producto y otro. Y no sé si en el futuro no va a ser más caro el reciclado que el producto virgen, por el incentivo de reciclar y de seguir, digamos, en esa onda verde, en esa economía circular para poder un poco aliviar el planeta, ¿no? Porque... Totalmente. Y disculpen, vos desde el lado político, yo lo que estoy viendo es que lo simplifican diciendo, bueno, lo prohíbo. En vez de fomentar, bueno, tengo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están los famosos tachos verdes grandes, donde yo he aprendido por mis hijos a reciclar. La cultura del reciclado entró en mi cabeza a través de mis hijos, que es un dato no menor, este concepto de la economía circular. ¿A qué voy? A veces hay gobiernos que prohíben en vez de decir, bueno, vayamos por el lado de la economía circular. ¿Es así? ¿Cómo lo ves? Sí, hay que informar a la gente, como a los chicos, por ejemplo, a la escuela. Se está dando mucho en las comunidades, en los pueblos, en las ciudades, que viene desde ahí la enseñanza a que los chicos aprendan a separar los residuos. Creo que esa es la mejor manera. No es la mejor manera, o sea, poner una orden, digamos, una ley en el Congreso, decir se prohíbe. Aparte, atrás de eso hay mucha gente trabajando, la industria del plástico es muy grande. O sea, creo que hay que trabajar con responsabilidad, hay que asesorarse y de ahí hacer algo responsable, porque es lo que se viene, digamos. Nosotros tenemos que estar mentalizados al reciclado y educar a la gente y hacer saber
que atrás de toda esa mugre que por ahí se le dice, Sí, que está bueno porque no para, acá sería el SEAMSE, claro, no para en un centro, sino que realmente ustedes lo utilizan, claro, y vuelve al circuito, ¿no? Que a veces uno ve películas que dicen, bueno, se va a acumular basura. Ustedes lo que están haciendo es reutilizando eso que se arroja, ¿no? Antes, en el interior, lo quemaban, imagínate. Sí, la toxicidad. Exactamente. Bueno, nosotros, como otros del rubro nuestro, hacemos que esto, ser amigable con el medio ambiente. Y de ahí el más hacer los productos, que son productos que se venden en todo el país, ¿no? Bueno, y ahora cerramos con esto. Ya el ciclo de la empresa, sí, vos sabés como en la televisión, con los tiempos, el ciclo de la empresa que se entendió. Contanos un poco el Leonardo emprendedor. ¿Vos venís de familia o empezaste vos con el negocio? Mirá, allá por el año 92, yo era futbolista. ¿Ah, sí? Esa faceta no la tenía. Inferiores de Independiente de Avellaneda. Tuve una lesión muy grande y ¿qué hago? Estudiar no me gustaba, seguir a la empresa de mi padre no me convencía y bueno, empecé a vender bolsitas. Las compraba acá en Buenos Aires, me iba a Gualeguaychú, a La Roca y las vendía. De ahí salió una máquina, un empleado. ¿Ah, sí? Exactamente. Me acuerdo en el año 93 saqué mi primer crédito en el CFI, 15.000 pesos. De los cuales hoy seguimos trabajando también con esa entidad, digamos, y nos siguen apoyando y bueno, y hoy hace ya 30 y pico de años con la cantidad de empleados que te dije, apuntando ya a tecnología, hemos traído máquinas de afuera con tecnología alemana, estamos tratando de posicionarlo para competir porque esa es la que viene, digamos, hoy en el contexto del país. Antes, son competitivos. Exacto, ¿sí? Antes era, como dicen todos los empresarios, antes era un negocio financiero todo esto, ahora es un negocio de producción. Nosotros... De economía de escala. Exactamente, y de producción también. Nosotros hoy, para sostener la empresa, tenemos que producir cada vez más. ¿Cómo se produce cada vez más? Invirtiendo en tecnología, invirtiendo en capacitación a la gente, invirtiendo en nuevos mercados, jugándosela. Nosotros todo el tiempo no la estamos jugando. Hoy yo quizás ando en bicicleta, pero tengo una máquina que pocos la tienen en el país, en lo que es el rubro de reciclado. Pero bueno, en eso apuntamos y todo lo que deja la empresa lo abocamos en inversiones, ya que tenemos una responsabilidad social bastante importante, ya que en un pueblo chico yo me cruzo con los empleados todo el tiempo, soy conocido, mis hijos son amigos de los hijos de ellos, y bueno, así es. Para cerrar, ¿ustedes venden solamente a la región o a distintos lugares del país? Mirá, nuestro producto se ve hoy desde Ushuaia a La Quiaca por intermedio de representantes, de gente que distribuye esa mercadería. Nuestras bolsas están en los hospitales de todo el país, en los aeropuertos de todo el país. O sea, llegamos a través de los distribuidores. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, y bueno, felicitaciones y sigan con esa proactividad. Bueno, Gustavo, muchas gracias a vos y bueno, a tus órdenes cuando lo requieras y te invito a ir a la fábrica cuando vos lo desees. Así que asumo. Así charlamos y vos, digamos, ves bien de lo que se trata, con asado de por medio. Bueno, muy bien, toma la palabra. Señores, se quedan con nosotros, acá en Feedback.